Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan hoy en este webinar promoviendo el desarrollo infantil temprano en Guatemala, cómo participar en el programa PROSA. Les doy la bienvenida y les cuento un poco acerca de mi persona. Yo soy Constanza Larcón, gerente de políticas públicas de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe del Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, mejor conocido como JPALAC. Me encuentro a cargo del programa de sondeo de arranque PROSA, que busca colaborar con organizaciones que trabajan en intervenciones innovadoras en torno al desarrollo infantil temprano para promover el uso y la co-creación de nueva evidencia en Guatemala y en un futuro esperamos en Honduras y El Salvador. Antes de unirme a JPALAC en 2023, trabajé como consultora para el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, desarrollando evaluaciones de impacto e investigaciones de sistemas alimentarios en Guatemala. También fui directora de programas durante 5 años de Guatemala Visible, una organización sin fines de lucro enfocada en el fortalecimiento institucional, formación ciudadana y desarrollo tecnológico. También he sido consultora para el Ministerio de Economía de Guatemala y he contribuido a medios de comunicación. Cuento con una maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown y una licenciatura de Ciencias Políticas e Inglés de Grinnell College. Primero agradecemos mucho la presencia de todos quienes asisten a este encuentro que es organizado por JPALAC y la Universidad del Valle de Guatemala. Solo les quiero comentar que estamos grabando el webinar y al asistir ustedes reconocen que aceptan que su imagen pueda incluirse en fotos y videos del evento y que estos puedan ser utilizados por JPAL y VG en sus comunicaciones y o compartidos con terceros. Continuando con lo que nos convoca el día de hoy, quiero saludar a mi copresentadora, Claudia Macías, quien es subdirectora ejecutiva de JPAL-LAC. Claudia se integró a JPAL en julio del 2013 como gerente de políticas públicas y cuenta con experiencia en el diseño y implementación de evaluaciones de programas sociales. Trabajó por 3 años en la Secretaría de Desarrollo Social en México, colaborando en el diseño y revisión de programas de desarrollo urbano, infraestructura y vivienda y mejoramiento de barrios. Claudia trabajó también en Fundación IDEA y C230 Consultores, un centro de estudios mexicano y su consultora hermana, implementando y coordinando proyectos de investigación de política social. Asimismo, colaboró como practicante en una organización sin fines de lucro en Bangalore, India, India Urban Space Foundation, y Claudia cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Constanza. Y un gusto a todos, buen día. Perdón, me tardé ahí en quitarme el mute, pero bienvenidos, muchas gracias. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes, de este proyecto. Bueno, ya se hizo el lanzamiento del proyecto de la alianza con la Universidad del Valle de Guatemala, pero este webinar también marca otro hito en el proyecto muy importante que es ya de lleno empezar a interactuar con organizaciones en Guatemala y de lleno estar trabajando en programas de capacitación, ir convocando, ya tenemos un plan mucho más concreto de actividades, etcétera. Así que bienvenidos a todos. Algunos de ustedes estuvieron en el evento de lanzamiento de la Alianza de la Universidad del Valle de Guatemala y JPAL, algunos otros no, entonces también algunas cosas van a ser un poquito repetitivas, pero creemos que es importante que todos conozcan sobre JPAL y conozcan sobre el programa PROSA. Y sin duda vamos a poner más información más detallada de lo que compartimos en su momento. Entonces, esas son las temáticas a tratar. Yo voy a hacer una presentación breve sobre JPAL. Tenemos 20 años promoviendo el uso de evidencia para mejorar vidas. Les voy a contar un poquito de qué se trata JPAL, cómo somos, cómo organizamos. Y después Constanza les va a contar un poquito más del detalle de este programa que estamos implementando en Guatemala, que le pusimos el programa PROSA, que es programa de sondeo y arranque. ¿Y por qué se llama así? Porque es justo, yo les voy a contar un poquito más de las labores que tenemos como oficina regional, pero pocos han sido dentro de Guatemala. Entonces estamos muy contentos que este es el inicio de un programa en el que esperamos que sea eso, que sea un sondeo y un arranque para una colaboración más amplia y una presencia más amplia de JPAL en Guatemala.
Y por último, vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas. Entonces, les cuento que nosotros este año estamos muy contentos porque estamos celebrando los 20 años de vida de JPAL. Nació en el 2003 como un centro de investigación basado en el MIT en Estados Unidos. Y nosotros a través de estos 20 años hemos podido colaborar a hacer más evaluaciones, pero no solo eso. Principalmente lo que nos mueve en JPAL es hacer un cambio en cómo se implementan programas sociales, políticas públicas en general, políticas públicas hablando desde una perspectiva amplia, no solo aquellas políticas que hace el gobierno, sino organizaciones de la sociedad civil en general para superar la pobreza. Y a través de esto hemos logrado impactar a 600 millones de vidas. ¿Por qué decimos 600 millones de vidas? Es un cálculo que hemos realizado a través de aquellos beneficiarios de programas que han sido escalados, han sido modificados, han sido mejorados a través de la evidencia científica que elabora JPAL. Ahora sí, la siguiente. Entonces, les voy a contar un poquito más de qué es JPAL. Aquí les di una primera barrida de por qué estamos celebrando, cuál es nuestro impacto general o cómo lo medimos, pero un poquito les voy a contar sobre cómo funciona JPAL y nuestra labor y nuestra experiencia. Entonces, nosotros partimos de una problemática o del reconocimiento de que los programas públicos, y como decía en el sentido amplio, no solo aquellos problemas que enfrenta o que contribuye el gobierno, sino también las organizaciones. Entonces trabajamos con organizaciones, trabajamos con gobiernos, trabajamos con empresas, inclusive responsabilidad social. Y sabemos que esos problemas que todas estas organizaciones están conscientes que son complejos y persistentes. Más allá en Guatemala, sabemos que tenemos varios indicadores que son considerables. Tenemos que el 68% de los niños de 0 a 6 años de edad viven debajo de la línea de pobreza. Estos indicadores para ustedes son mucho más conscientes de ellos que yo inclusive. Simplemente esto es como para mencionar que reconocemos como JPAL que estas problemáticas son bien importantes y bien fuertes. El 47% de los niños menores a 5 años sufren desnutrición crónica. El 35% de la población carece de acceso a servicios básicos de salud y en varios de estos hogares viven niños en primera infancia también. Y este dato también ustedes lo deben de saber mejor que yo, pero sabemos que la cobertura en educación inicial, en educación preprimaria, es baja, es bien baja, 1.5% de niños de 0 a 4 años tienen acceso a la educación inicial y 51% de los niños de 4 a 6 años tienen acceso a educación preprimaria. Estas cifras no los hago para desmotivar, sino al contrario, porque sabemos y esos son indicadores que ya saben, pero recordarlos puede decir, bueno, son muchos problemas, ¿cómo los abordamos? Nosotros como JPAL traemos una herramienta o trabajamos con una herramienta que consideramos bien poderosa, que es la evidencia científica. ¿Por qué la consideramos una herramienta poderosa? Es porque a través de la evidencia científica podemos identificar cuál es el impacto de los programas, si son eficientes, si no son eficientes, cuáles son más costo efectivos, es decir, comparando el costo de un programa con la efectividad que tiene para conseguir el impacto. Por ejemplo, disminuir la desnutrición, desarrollar las capacidades cognitivas de los niños, trabajar con estimulación temprana con los niños, ciertos indicadores distintos que se pueden medir a través de las evaluaciones de impacto que nos permiten dar luz de qué mecanismos, qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando e ir aprendiendo en el camino. Ese es principalmente el foco de JPAL. Entonces, nosotros reconocemos que al enfrentar estas problemáticas públicas, estas problemáticas sociales, tenemos un dilema de quienes hacen políticas públicas, organizaciones como ustedes, pero también el gobierno, en general organizaciones también que implementan programas en modo amplio, que tenemos recursos limitados, muchos desafíos
y también muchas posibles soluciones. No sé, si queremos mejorar la educación, podemos dar acceso a más escuelas, construir más escuelas, pero también podemos dar uniformes, también podemos dar píldoras para desparasitar, para que los niños puedan estar en mejores condiciones y vayan al colegio, podemos dar información, podemos... Y así se van sumando el resto, muchas ideas que se pueden dar para solucionar un mismo problema. Entonces, ¿cómo elegir entre distintos programas? ¿Cómo elegir entre distintas intervenciones? Nosotros desde JPAL acompañamos organizaciones para diseñar programas combinando conocimientos de las condiciones locales, que principalmente las organizaciones son las que lo tienen, con evidencia rigurosa, con evidencia global rigurosa. Y nosotros desde JPAL creemos fuertemente que no solamente las evaluaciones de impacto que se hacen en Guatemala, por ejemplo, pueden servir para informar las políticas o los programas en Guatemala, sino también programas o evidencia que se recopiló en otros países, a nivel global también, pero que nos dicen información sobre aquellos mecanismos que pudieran ser similares en el contexto de Guatemala. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más con algunos otros ejemplos, pero en general es eso. Si te puedes regresar al anterior, perdón, Constanza, perfecto. Y adicionalmente a poder contribuir con ustedes con evidencia global rigurosa para el diseño de programas, no solo diseño de programas, sino también de modificaciones de los programas, mejoras a los programas, etcétera. También podemos acompañar a organizaciones como ustedes a usar datos y a generar evaluaciones de impacto de sus mismos programas. Por ejemplo, testear distintas soluciones y ver si tienen algún efecto deseado. Esto es importante porque no es solo lo que promovemos, no es solo saber si mi programa como está actualmente funciona o no funciona, sino también testear distintas soluciones. Entonces, por ejemplo, tenemos problemáticas sociales que queremos resolver y qué pasa si agrego un componente nuevo, por ejemplo, qué pasa si hago esta modificación a mi programa, qué impacto estoy teniendo, es más costoso, pero estoy teniendo los resultados necesarios. Entonces, de alguna manera es ese tipo de innovación al que nosotros acompañamos a organizaciones como ustedes para poder hacer esas evaluaciones y poder testear distintas soluciones, comparar soluciones diferentes en términos de su costo-impacto, como lo mencionaba, y también escalar soluciones más costo efectivas. Entonces, si podemos identificar el impacto de algunos de sus programas, también apoyamos a que se escalen esos programas a los cuales se han probado que son más costo efectivos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, nuestros fundadores que son Abhijit Banerjee y Esther Duflo, recibieron el Premio Nobel de Economía junto con Michael Kremer, que es profesor afiliado a JPAL, en 2019, justo por esta forma de enfrentar la problemática. Ellos mismos lo mencionaron cuando ganaron el Premio Nobel de Economía. No es por un paper en particular, por un artículo académico en particular, sino es por esta gran actividad o gran movimiento que se ha hecho a través del uso de evaluaciones rigurosas para informar la política pública, para poder trascender. Entonces, con base en eso, nosotros también tenemos nuestra misión mucho más fortalecida, que es asegurar que las políticas públicas se informen con evidencia para así poder reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, nosotros en JPAL trabajamos principalmente con una metodología en particular. No es la única que existe para evaluar impacto. Hay otras metodologías. Sin embargo, desde JPAL promovemos una metodología en particular, que es la metodología de impacto aleatorizada. ¿En qué consiste esta metodología? Probablemente algunos de ustedes ya la han escuchado hablar y ya la conocen más a detalle, pero aún así voy a hacer una recapitulación también para que estemos todos en la misma línea y sepamos cuál es esa metodología con la que trabajamos y la que vamos a impulsar a lo largo de colaboraciones junto con JPAL. Entonces, imaginemos que vamos a querer implementar un programa de visitas domiciliarias para
promover la estimulación temprana de niños de 0 a 6 años a través del trabajo y capacitación de los cuidadores o cuidadoras de estos niños. Y tenemos entonces, identificamos aquellos hogares o aquellos niños entre 0 y 6 años que viven en hogares de bajos ingresos. Esa es nuestra población. Lo más probable que pasa en estos programas, en este tipo de programas, es que vamos a tener una población mucho más grande de las que podemos atender con los recursos disponibles. Eso es lo principal, y que sabemos que principalmente pasa en muchos casos. No tenemos recursos suficientes para implementar este programa en toda la población, en todos los niños de 0 a 6 años en hogares de bajos ingresos o algunos otros criterios de elegibilidad que tengamos. Probablemente esa población va a ser más grande de la que podemos atender. Entonces, la evaluación de impacto aleatorizada lo que hace es que selecciona a aquellos hogares, aquellos niños con los que vamos a atender, con los que vamos a trabajar de manera aleatoria. Entonces, en este caso, decimos, bueno, la mitad de los niños de 0 a 6 años van a recibir, o de los hogares con niños de 0 a 6 años, van a recibir visitas domiciliarias y la mitad va a ser el grupo de comparación. ¿Cuál es la ventaja de seleccionar de forma aleatorizada? La ventaja de seleccionar de forma aleatorizada es que podemos decir que en la línea de base, o sea, en el momento en el que todavía no haces nada de tu programa, todavía no implementas el programa de visitas domiciliarias, podemos decir que en ese momento ciertos indicadores y en general varios de los indicadores son iguales entre estos dos. Por ejemplo, el nivel de ingresos en promedio de estos dos grupos es igual, estadísticamente hablando. También podemos decir que los niños, podemos decir que en promedio pesan lo mismo, tienen una talla similar. Tienen condiciones del hogar similares también. Entonces, al momento de hacer esta aleatorización, podemos decir que estos dos grupos son comparables, es decir, estaríamos comparando peras con peras, o sea, son grupos que realmente son comparables entre sí. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que entonces al nosotros poder hacer esta diferencia, podemos decir que la única diferencia entre estos dos grupos va a ser el programa. Y después que nosotros implementemos estas visitas domiciliarias, trabajando con las cuidadoras o los cuidadores, podemos ver que las características, por ejemplo, talla, peso, desarrollo cognitivo, ciertas otras características, inclusive tenemos varios papers, varios artículos académicos que hablan sobre este tipo de intervenciones que hacen seguimiento a lo largo del tiempo a los mismos niños, y se va viendo que entonces las diferencias de estos distintos indicadores ya se empiezan a separar. Entonces, los niños, el impacto que podría tener este programa es que entonces los niños en donde tienen mayor estimulación y de donde se trabajó en un programa de estimulación tienen mayor desarrollo cognitivo. Después asisten más al colegio y distintos indicadores en los que podemos ir identificando a lo largo del tiempo, dependiendo de cuánto tiempo que vamos a hacer el seguimiento de la evaluación, y podemos decir que ese es el impacto del programa. ¿Por qué podemos decir que ese es el impacto del programa? Porque sabemos que en un inicio esos dos grupos serán comparables. Entonces, la diferencia del programa o lo que yo estoy haciendo con mi programa es el impacto de mi programa. No así podemos decir eso si no seleccionamos o si no sabemos si son comparables. Por ejemplo, si yo selecciono a los niños que viven cerca de donde queda mi organización, por ejemplo, doy visitas domiciliarias, pero seleccionan a los niños que me quedan más cerca y no es una selección aleatoria, y después los comparo contra los niños que me quedan más lejos. Yo no puedo decir necesariamente que esos niños, esos grupos son iguales o son comparables, porque probablemente los que me quedan más cerca de mi organización tienen características iniciales distintas que los niños que me quedan más lejos de mi organización. Entonces,
si no utilizamos la selección aleatorizada, no podemos con confianza decir que estos grupos son comparables. Entonces, las diferencias entre esos indicadores que estemos viendo de los niños que participan en el programa y los que no necesariamente es el impacto de mi programa. Entonces, esa es en general la ventaja de poder hacer este tipo de selección aleatorista. Creo que aquí, sí, perfecto. Entonces, contándoles un poquito más, ya hablé de la metodología, ya hablé de nuestra misión, ya hablé de nuestra trayectoria a través de los fundadores de JPAL. Y nosotros, bueno, también ahora voy a hablar cómo estamos estructurados. Nosotros somos un centro de investigación que está respaldado por una red de más de 750 académicas y académicos basados en cerca de 100 universidades en el mundo. O sea, cada uno de estas académicas y académicos están en sus propias universidades, en la Católica de Chile, acá donde estamos nosotros basados, en Harvard, en el ITAM, en distintas universidades alrededor del mundo, pero los une que ellos saben implementar esta metodología, saben hacer evaluaciones de impacto y también este deseo de poder impactar en la forma en la que los programas sociales y las políticas públicas son desarrolladas. Entonces, con el apoyo de nuestros socios, tenemos varios socios fundadores, pero también organizaciones como ustedes en las que implementan programas y nosotros trabajamos con ustedes para poder evaluar el programa. Gracias a esto, gracias a ellos, hemos podido implementar, o los académicos de la red han podido implementar más de, si quieres, puedes pasarle a la siguiente, Constanza, por favor. Se han podido implementar más de 1.600 evaluaciones en 96 países. Esos puntitos que se ven ahí son evaluaciones que se han realizado, son esas 1.600 evaluaciones que se han realizado en distintos sectores. Los colores son distintos sectores con los que trabajamos. Y nosotros tenemos 7 oficinas regionales. Una de ellas, que es en la que nosotros estamos, que es la oficina de Latinoamérica y el Caribe, está basada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero tenemos convenios con distintas universidades que nos permiten operar a nivel regional. Entonces, este es el caso del convenio con la Universidad del Valle de Guatemala. También tenemos un convenio con INSPER en Brasil, en donde también tenemos actividades allá, y tenemos trabajo también en México y hemos trabajado con el ITAM también. Entonces, tenemos distintas formas de poder trabajar y poder implementar de manera regional, aun cuando nuestra oficina regional está basada en Chile. Nosotros trabajamos en distintos sectores: género, salud, mercados laborales, economía política y gobernanza, protección social, crimen y violencia, agricultura, educación, finanzas, firmas, medio ambiente, energía y cambio climático. Todos estos sectores aglutinan distinta evidencia, y la temática, la subtemática de desarrollo infantil temprano es una que es transversal a distintos sectores. Por ejemplo, toca salud, toca educación, toca inclusive protección social. Entonces, hay varios estudios académicos en tema de desarrollo infantil temprano que toca distintos de estos sectores. Ahora sí, perdón, Constanza. Entonces, esta me la voy a pasar rápido. Es simplemente que hemos crecido en el tiempo en el número de evaluaciones. Tenemos además resúmenes de evaluaciones y lecciones de evidencia. Si puedes dar la siguiente. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? He hablado de las evaluaciones que tenemos, cuál es la metodología, del número exponencial que hemos tenido, un incremento fuerte de evaluaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros realmente impactamos en la forma en la que se hacen programas sociales? Entonces, nosotros tenemos 3 áreas principales de acción. La primera es que apoyamos en terreno las evaluaciones de los y las investigadoras que trabajan con nosotros. También hacemos influencia en política pública, o sea, sistematizamos los resultados de investigación, construimos alianzas y ofrecemos asistencia técnica. Si ustedes van a la página
van a ver resúmenes de política pública, que es traducimos a un lenguaje más práctico o algún estudio académico. Obviamente están todos los estudios académicos con el lenguaje académico, pero lo traducimos de manera que sea mucho más entendible qué hago con esto. Y la idea es que no quede en la revista académica publicada solamente, sino que realmente impacte en la forma en la que se diseñan, se mejoran y se escalan los programas sociales. Adicionalmente, tenemos el área de desarrollo de capacidades en el que trabajamos con organizaciones aliadas para que entiendan mejor qué es una evaluación de impacto, cuál es el tipo de evaluaciones, por qué evaluar, cuándo evaluar. Eso es muy importante porque no siempre tenemos que tener una evaluación de impacto de nuestro programa. Ese no es para nada el mensaje que queremos hacer. El mensaje que queremos dar es, hay veces que es importante evaluar el impacto de nuestro programa, pero también muchas veces es importante tomar en cuenta la evidencia que existe en otros contextos y poder recabarla y aprender y poder diseñar mi programa considerando esta evidencia. Y a lo mejor hay demasiada evidencia ya de otros programas similares en el mundo y no tiene mucho sentido que yo haga una evaluación de impacto en mi programa. Entonces, creo que sí es importante, el desarrollo de capacidades que hacemos es justo acompañar a las organizaciones para que sepan usar esta evidencia y que sepan en qué momento sí, en qué momento no tiene sentido una evaluación de impacto. Y todo esto lo hacemos también fomentando un ciclo de aprendizaje, en el que no solamente fortalecemos o acompañamos a la evaluación de impacto en un momento específico, sino que ayudamos para que se haga un ciclo de aprendizaje, es decir, que el uso de evidencia y la elaboración de nueva evidencia y el escalamiento se haga de manera sistematizada. Esto lo hacemos, por ejemplo, fomentando que se haga un diagnóstico, que se entienda la problemática, que se utilice la evidencia existente. Después se diseña la política, el programa, la innovación, y junto con su evaluación, porque como vimos, por ejemplo, para poder hacer la aleatorización, es ideal que todavía no haya sido seleccionada la población a tratar, entonces, o algún cambio en un componente, etcétera. Se hace el diseño de la innovación y la evaluación, se implementa el piloto, se analizan los resultados y se ve, este programa es muy efectivo, vamos a expandirlo, o este programa todavía tiene áreas de mejora, vamos a mejorarlo, vamos a hacer estas modificaciones y vamos a incorporar esos aprendizajes dentro del diseño del programa. Y así sucesivamente, no sobre el mismo programa, pero sobre otras ideas, sobre otras innovaciones que podamos ir mejorando como organización. Entonces, eso lo hacemos a través de capacidad técnica, uso de datos administrativos y también de procesos institucionales. Nosotros hemos trabajado con varios colaboradores en la región. Esta me la voy a saltar, si puedes pasarte a la siguiente. Algunos ejemplos de influencia en políticas públicas, esto que les mencionaba de hacer el ciclo de aprendizaje, lo promovemos en distintas organizaciones. Uno de esos casos es el Laboratorio de Educación en Perú, que apoyamos la creación de un laboratorio de innovación, en donde en conjunto con académicos y académicas y unidades del Ministerio de Educación en Perú, identifican innovaciones, se hacen las evaluaciones y se hace justo este proceso de aprendizaje constantemente. Estamos muy contentos porque este laboratorio funciona desde el 2014 y desde el 2014 que ellos han seguido implementándolo a la fecha, ya tienen la quinta ventana de innovación y se han hecho más de 14 evaluaciones de impacto aleatorizadas a través de este laboratorio y se han escalado tres innovaciones, creo que están en la cuarta, ahí más o menos ese es el número que tengo, pero han tenido un impacto importante en formar este ciclo de aprendizaje. Otro ejemplo es el de la alianza que tenemos con el Ministerio de la Mujer. Es parecido de manera, esto partimos a través de un curso incubadora, no se instaló un laboratorio, pero sí se trabajó con capacitaciones
y al momento tenemos 4 programas diseñados y evaluados y aumento en capacidades para usar la evidencia dentro del Ministerio de la Mujer en Perú. Así como tenemos alianzas con el Ministerio de la Mujer en la Ciudad de México, tenemos distintas otras alianzas alrededor de la región que estamos muy contentos de poder tener este apoyo. Entonces, otro tipo de alianza que como JPAL, no JPAL Latinoamérica, pero en general en JPAL Latinoamérica también tenemos algunos otros ejemplos de este tipo, pero quiero compartir esta que es especialmente importante para JPAL, que es Teaching at the Right Level o enseñando al nivel adecuado, que es un programa que ideó y que trabajó Pratham, que es una organización en la India. Es una organización en educación. Ahí está el logo de Pratham. Ellos diseñaron un programa para atender esta problemática de que había muchos niños que asistían al colegio pero no aprendían, pero además tenían distintos niveles de educación dentro de un mismo curso. Por ejemplo, los mismos niños de primero básico, había niños que podían distinguir, ni siquiera podían distinguir una letra en particular, había niños que sí podían distinguir una palabra entera y había niños que podían distinguir una oración entera. Pero estaban todos en el mismo curso, en el mismo nivel académico. Y la metodología que promueve Pratham, es decir, en ciertos ejercicios, en ciertas metodologías, vamos a separar a los niños que no identifican una letra, niños que identifican las palabras, niños que identifican la oración completa, y los ejercicios que les vamos a ir dando a estos niños son distintos de acuerdo a su nivel, no de acuerdo a su nivel de aprendizaje y no de acuerdo necesariamente al curso en el que están en la escuela. Y se ha evaluado, se empezó a evaluar en la India, se hicieron muchas evaluaciones, se vio que era muy efectivo. Después se hicieron algunas evaluaciones en distintos contextos y se ha escalado tanto en la India como en África también. Y se creó esta organización adicional que se llama Teaching at the Right Level, que nació de este esfuerzo, de este programa que se identificó como efectivo, y su función y su idea en alianza con JPAL es promover que se escale este programa y que se vea las condiciones, los mecanismos, etcétera, y informado por la evidencia que se escale. Y actualmente se ha escalado ya ha llegado a más de 60 millones de niños y niñas. Ahora sí, perdón, Constanza, que me estoy alargando, pero esta es la última slide mía. Uso de diferentes métodos adaptados a las necesidades. Entonces, como decía, estas alianzas con organizaciones, estas alianzas con gobiernos, tanto organizaciones como gobiernos, las implementamos haciendo distintas actividades, pero distintas actividades adaptadas a las necesidades de la organización. Entonces, podemos trabajar como poniendo una persona trabajando directamente con la organización, implementar capacidades en uso y generación de evidencia, análisis cualitativo de contexto para facilitar las evaluaciones, cursos incubadoras como el que va a contar Constanza, que vamos a trabajar en este programa PROSA, mejora el proceso para el uso de evidencia, análisis de datos administrativos para facilitar evaluaciones, apoyo en el diseño de una evaluación piloto, diseño e incubación de evaluaciones aleatorizadas, o también el apoyo para evaluación y o escalamiento de programas. Con esto dejo a Constanza. Yo creo que nos saltamos el video porque yo me alargué mucho, pero igual yo creo adelante Constanza, que les va a contar un poquito más sobre PROSA. Muchas gracias, Claudia. Entonces, la razón un poco ya más puntual por la que estamos acá es para hablar acerca de Prosa y cómo ustedes que están escuchando el webinar pueden participar. Entonces, iniciando por qué es Prosa. Prosa es un programa entre la Universidad del Valle y JPAL que busca catalizar el uso de la evidencia y la evaluación de programas innovadoras en torno al desarrollo infantil temprano.
Nuestro objetivo principal desde Prosa es crear una cultura de uso y generación de evidencia para poder implementar estos programas. Y tenemos tres acciones claves que hemos diseñado para cumplir nuestro objetivo. La primera es revisar y difundir evidencia que ya exista en torno al desarrollo infantil temprano, lo cual nos permitirá abordar las brechas de investigación y poder generar una agenda de investigación que guíe el trabajo que hacemos. También queremos trabajar con organizaciones que implementan programas innovadores de desarrollo infantil temprano, uno para poder apoyarlos a fortalecer sus capacidades a través de talleres, incubadoras y poder identificar oportunidades para diseñar y evaluar soluciones para mejorar programas. La tercera es apoyar la co-creación de evidencia a través de la implementación de evaluaciones aleatorizadas que respondan a las preguntas que ya hayamos identificado a través de nuestra agenda de investigación. Entonces, ¿por qué colaboramos nosotros como JPAD con organizaciones y gobiernos? Porque creemos que sinceramente son los actores más importantes para hacer políticas públicas que al final afectan y tienen la capacidad de mejorar la vida de millones de personas. Entonces hemos empezado aquí, como ven en el diagrama, ayudando a pocos y después 23 millones en 2008 y hasta ahorita, como mencionó Claudia, pues ya vamos por 600 millones, pero nuestra meta es 1 billón de personas. Entonces, en esa línea, el programa Prosa creemos que puede también ayudar a muchas personas y puede contribuir a ese billón. ¿Y cómo participar en este programa Prosa? Primero, que esto responde a la acción número 1 de desarrollar una agenda de investigación. Creemos que la colaboración entre JPAD e investigadores es clave. Nosotros aquí en Prosa tenemos al asesor científico del proyecto que se llama Costas Mejir. Él es un profesor de Yale University que a través del chat les vamos a compartir su perfil y también evaluaciones en las que él ha participado. Y él es un líder en el tema de desarrollo infantil temprano y tiene mucha experiencia haciendo evaluaciones de programas de esta naturaleza. Y la idea es también poder identificar a los que se han conectado también hoy, académicos y investigadores locales e internacionales que tengan interés también en apoyar a desarrollar esta agenda. Entonces, en un futuro lo que queremos hacer es tener un simposio o una conversación en donde haya un intercambio entre Costas, que él cuente el trabajo que ha hecho, las investigaciones que ha liderado y que también los académicos guatemaltecos, investigadores guatemaltecos o incluso centroamericanos nos puedan contar en qué se ha basado su investigación y qué brechas han encontrado que hay en la investigación y cómo podemos trabajar complementariamente para ir llenando esas brechas que existen. En ese sentido, eh, mencionando aquí, les presento un par de evaluaciones de impacto relacionadas a desarrollo infantil temprano en el contexto centroamericano. Y lo que queremos hacer es poder recabar la evidencia que existe, no solo de las investigaciones de JPAL, pero de otras fuentes confiables de información. Y como mencioné, identificar estas brechas y poder también investigar qué es importante en el contexto de Guatemala, ¿verdad? O qué es importante también en el contexto de Centroamérica, qué respuestas queremos, qué preguntas queremos responder. Y en ese sentido, pues también les vamos a estar compartiendo más links de estas evaluaciones que ya existen en torno al desarrollo infantil temprano. En cuanto a la ruta de desarrollo de alianzas con organizaciones, pues ahorita, como saben, tuvimos el lanzamiento el 21 de julio y ya he tenido la oportunidad de colaborar y tener reuniones con algunos de los que están conectados hoy, pero también hoy es un día importante para invitarlos a participar en las primeras capacitaciones que vamos a tener. Entonces, hoy al final de este webinar vamos a abrir las inscripciones para las capacitaciones que están abiertas a todas las organizaciones que trabajen en torno al desarrollo infantil temprano. Les vamos a estar compartiendo el link para que se registren y en ese sentido, esta primera capacitación que se llama Generación y Uso de Evidencia para la Toma de Decisiones en Desarrollo Infantil Temprano se llevará a cabo el 23 y 26 de octubre. Entonces, a partir de hoy ya se pueden inscribir al programa de capacitación y el número de organizaciones que podrán participar será basado en la demanda que tengamos. Ya viendo hacia noviembre y enero del 2023 y a 2024, vamos a estar abriendo la oportunidad para participar en el proceso de incubación.
Esta incubadora se distingue un poco al proceso de capacitación inicial porque ya será un proceso que sea más intensivo con las organizaciones que sean seleccionadas a participar y sí se llevará un proceso más riguroso de selección de quienes pueden participar en este proceso de incubación. Ahorita tenemos pensado trabajar con 5 organizaciones que obviamente hayan participado previamente en la capacitación de prosa y que tengan interés entonces ya en participar en este proceso de incubación. El proceso de incubación, voy a entrar más en detalle en los siguientes slides, pero es un proceso más intensivo que las organizaciones reciben un taller de 5 días en donde realmente nos adentramos en un programa en específico que tengan las organizaciones y ya tomamos el trabajo más personalizado con los expertos de JPAL. Entonces, la idea es que después de participar en el proceso de incubación, las organizaciones puedan salir con un programa ya definido o con un proceso de escalación definido o con una propuesta de evaluación y que entonces ya en el futuro pues podamos ver si corresponde poder tener una alianza o una colaboración, ¿verdad? Y la idea es que a raíz de todo este proceso de capacitación, de participación en la incubadora, podemos pensar en implementar ya un plan de colaboración como los muchos que ha explicado Claudia anteriormente. Ahora, en cuanto a la ruta de desarrollo de alianzas con gobierno, para aquellos que nos acompañan de parte de instituciones gubernamentales, la misma dinámica va a ser aplicable. Sin embargo, pensamos arrancar en 2024 en enero y la idea es que también pasemos por el mismo proceso de capacitación y que las instituciones que participen en este proceso sean aquellas también que tengan ya sea programas o proyectos en torno al desarrollo infantil temprano, ya sea estas municipalidades, ministerios, secretarías. Todos son bienvenidos a participar en este proceso de capacitación e inscribirse. Obviamente a los compañeros que están conectados del gobierno les estaremos compartiendo esa información cuando ya sea disponible más adelante a finales de 2023 y empezando 2024. Se seguirán los mismos procesos en cuanto al proceso de incubación que ya mencioné. Y al final la idea también es que al salir del proceso de incubación ya tengamos un diseño más concreto específico a la institución que participe en el proceso de incubación. Entonces, entrando ya en detalles más específicos, la inscripción a la capacitación de prosa se abrirá el día de hoy cuando les compartamos el formulario que hay que llenar y el 13 de septiembre vamos a cerrar esta posibilidad para participar. La capacitación va a ser de 2 mediodías y se van a tener 2 sesiones por mediodía. La capacitación arrancará el 23 y 24 para un grupo de organizaciones y el 25 y el 26 para otro grupo de organizaciones. Así podemos tener también atención más personalizada. Hemos pensado dividir a las organizaciones en grupos y vamos a hablar ahora un poco más sobre qué vamos a ver en estas capacitaciones. En la primera sesión vamos a hablar acerca de por qué evaluar. Entonces, esto significa que queremos eh, ver qué tipos de evaluación existen, fortalecer los conocimientos en evaluación de impacto, qué es una teoría de cambio y también adaptar la evidencia que ya existe globalmente a los contextos locales, ¿verdad? La siguiente sesión será acerca de teoría de cambio y esta sesión no solamente será teórica, pero también tendrá un componente práctico en donde vamos a entender primero qué es la metodología de teoría de cambio, para qué sirve y cómo construirla utilizando un ejemplo específico de un programa de desarrollo infantil temprano. En la tercera sesión también será teórica y práctica y hablaremos acerca del análisis de costo-efectividad. Primero, entender qué es un análisis de costo-efectividad y cómo también utilizar esto para comparar diferentes programas, ¿verdad? Y finalmente, la última sesión será acerca del uso y la aplicación de evidencia y nos vamos a enfocar en el desafío de la generalización. Uno de esos ejemplos fue lo que mencionó Claudia acerca de Teaching at the Right Level, que se utilizó la evidencia que existía en la India y se aplicó a otro contexto de África y pues vemos que funciona. Entonces, en esa sesión, el objetivo es que podamos ver primero cuáles son buenas fuentes de información y de evidencia y cómo podemos comparar los programas en diferentes contextos, ¿verdad? Cómo se puede aplicar un programa en diferentes contextos.
En cuanto a la incubadora, las fechas importantes ahorita están definidas para el 1 de noviembre, que es cuando vamos a abrir el proceso de aplicaciones. Vamos también a hacer un webinar previo para presentar las instrucciones de cómo aplicar, ya que este sí va a ser un proceso más riguroso de selección. Ahorita esta primera capacitación está abierta a todas las organizaciones interesadas y ya el proceso de incubación pues será, obviamente las organizaciones que apliquen tendrán que haber pasado por el proceso de capacitación inicial, pero este proceso de incubación será un poco un proceso más riguroso de aplicación, pero vamos a explicar más en detalle más adelante cómo aplicar y también ofrecer apoyo para desarrollar aplicaciones. Y la idea es que podamos arrancar con esta incubadora del 8 al 12 de abril y esta incubadora dura 5 días seguidos y sí esperamos que los que participen se comprometan a asistir a todas las fechas, ya que al concluir esta incubadora, pues las organizaciones ya tendrán o una propuesta de evaluación o una propuesta de cómo escalar un programa o cómo innovar ya un programa que tenga o puede ser de un programa nuevo, ¿verdad? Y también contará con un certificado de participación. Como ven, este proceso de incubación pues es más riguroso, es más intensivo, es más dedicado a trabajar de cerca con las organizaciones para ya trabajar sobre un programa específico, ¿verdad? O un programa nuevo que se tenga. Entonces vamos a hablar más acerca de cómo crear indicadores, cómo se puede aleatorizar, cómo hacer un diseño experimental específico, también cómo poder hacer un plan de levantamiento de datos y un plan de evaluación. Y la idea es que al finalizar este proceso de incubación, las organizaciones puedan hacer una presentación de sus planes y pues al concluir podamos tener una certificación de participación. Entonces, algunas preguntas que quizás, obviamente vamos a pasar por el Q&A y vamos a responder preguntas, pero algunas que tal vez pueden tener ya de entrada es qué organizaciones pueden participar en estas capacitaciones. Pues cualquier organización que trabaje con temas de desarrollo infantil temprano, que puede ser temas transversales como la nutrición, la salud preventiva, el entorno familiar, estimulación, educación infantil temprana y también sobre programas que utilicen transferencias monetarias. Acerca de cuántas personas pueden participar, pues ahorita tenemos contemplado que se puedan registrar de 2 a 6 miembros por organización y también comentarles que vamos a tener un fondo de becas disponible si hay organizaciones que no están ubicadas en Ciudad de Guatemala, que tengan interés en venir a participar, que quizás necesitan apoyo con alojamiento y con transporte, también vamos a tener la oportunidad de aplicar a becas. Y cómo se puede participar ya en la incubadora, pues las organizaciones que completen las capacitaciones y que participen en un proceso riguroso de selección podrán ser elegidas para ya pasar a este proceso em, más intensivo de la incubadora. Entonces, con eso doy por terminada mi intervención y dejo abierto el espacio ahorita para que Claudia y yo respondamos algunas de las preguntas que ya se nos han hecho. Perfecto. Muchas gracias, Constanza. Y muchas gracias a todos por sus preguntas. Acá las hemos estado revisando y anotando. Las tres primeras las voy a contestar yo y la segunda yo creo que un conjunto entre Constanza y yo. Tenemos a Belia Meneses que nos dice que hemos querido evaluar el impacto con JPAL, pero es muy costoso. ¿Cómo podemos tener este apoyo sin que sea inviable por el costo de JPAL? Entonces, acá totalmente que hay veces que algunas evaluaciones de impacto pueden ser muy costosas, más allá que el costo o no de JPAL, es el tipo de levantamiento de datos. Lo que hace que una evaluación de impacto sea más o menos costosa es el levantamiento de los datos, no tanto la metodología per se. Porque, por ejemplo, si tú tienes datos administrativos, hacer una aleatorización y después medir el impacto a través de los datos administrativos no es costoso. Lo costoso es el levantamiento de los datos. Entonces, más allá de la metodología o del tipo de organización que lo esté implementando, lo costoso es eso. ¿Cómo podemos trabajar sin que sea tan costoso para la organización? Para eso es que creamos Prosa, justo porque gracias a los donantes en Guatemala, justo eso es lo que se quiere, que se puedan hacer evaluaciones. Hay un fondo
para realizar evaluaciones de impacto que estén relacionados con la agenda de investigación. Es lo que decíamos un poco, no es tanto evaluar eh, eh, cada programa tal cual, sino también que también se puede, pero es un poco como cómo podemos aprender más en conjunto, cómo podemos aprender más en tipo de programas que funcionan y que no funcionan para el desarrollo infantil temprano. Entonces, justo para eso. Así que con gusto participen en las capacitaciones y podemos ir trabajando con ustedes para ver la posibilidad sí, lo mejor es hacer una evaluación de impacto, poder apalancarnos de Prosa y de los fondos que existen actualmente en Prosa para evaluar el impacto de los programas que estén relacionados con la agenda de investigación en desarrollo infantil temprano. Y creo que ahí Otro solo agregaría desafío, también sí, que, perdón, dale, Constanza. perdón, creo que solo agregaría que también las capacitaciones y el proceso de incubación no tienen costo alguno. Entonces, son completamente libres de costo para los que tengan interés en participar. Solo tienen que cumplir con, obviamente, en la capacitación, el requerimiento de ser una organización que trabaja en desarrollo infantil temprano o los temas transversales que mencioné. Y también el proceso de incubación no tendrá ningún costo para las organizaciones. Sí, claro, eso es muy buen punto, Constanza, gracias. Después, Rubí Bats menciona que gracias por compartir el enfoque de RCT para investigar los programas en la región. Tengo dudas si su organización también apoya diseños de métodos mixtos que provea también información cualitativa para entender mejor los mecanismos de cambio. Esto es súper importante, Rubí, porque sí, nosotros promovemos que sean metodologías, no solo utilizando la metodología de impacto aleatorizada, sino la parte de evaluación de procesos, análisis cualitativos, análisis de contexto, entender si el programa está funcionando bien o no, a lo mejor antes de partir con la evaluación de impacto. Todo eso es muy importante porque también solo ver el indicador final de impacto, sabemos que no nos dice toda la información, toda la película completa de cuáles son estos mecanismos que están funcionando más o menos. Entonces, nosotros como JPAL estamos muy conscientes de la importancia de utilizar distintas metodologías en combinación con la evaluación de impacto. Nosotros en particular, como JPAL, la metodología principal como un poquito como de engranaje o de aglutinador que utilizamos es la evaluación de impacto, pero eso no significa que es la única que se considera dentro de una evaluación de impacto, ni tampoco es la única que consideramos como la única relevante. Es que nosotros solo hacemos esa evaluación, esa evaluación de impacto, pero si hay en combinación, totalmente. De hecho, cada vez, como decíamos, todos nuestros académicos afiliados a la red, académicos y académicas, utilizan no solo la metodología de impacto aleatorizada, muchos de ellos son bien expertos en análisis cualitativo, bien expertos en distintas otras metodologías cuasi experimentales, pero también una combinación de ambas, etcétera. Entonces, eso es muy importante de mencionar. No sé si quieras completar algo, Constanza, o le doy a la Oh, siguiente. perfecto, perfecto. Perfecto. Y Belia Meneses menciona cómo podemos conocer más sobre Teaching at the Right Level, sobre el programa de aprendiendo al nivel adecuado y si se puede implementar en Guatemala. Voy a dejar acá en el chat del webinar ay, perdón, creo que aquí. Eh, Parece que, no, perdón. Sí, ahí. Voy a dejar algunos links sobre el programa, pero en respuesta a tu pregunta, Belia, con gusto escríbenos. Por ahí dejé los correos de Constanza y mío. Sobre todo en Teaching at the Right Level, yo creo que es más conmigo. Escríbeme porque nosotros, además, Prosa se enfoca mucho en desarrollo infantil temprano, bueno, se enfoca en desarrollo infantil temprano, sin embargo, en la alianza con la VG, la idea es promover también otros tipos de actividades en Guatemala y para eso estamos trabajando también con Benjamín Leiva de la Universidad del Valle de Guatemala y en general en JPAL
para poder identificar otras oportunidades. Así que escríbenos, nosotros podemos compartir con ustedes no solo la información que pueden encontrar en la página, sino también algunos esfuerzos que se han hecho para poder hacer un diagnóstico. De hecho, se hizo un diagnóstico en Guatemala y El Salvador sobre las condiciones que pudieran ser propicias para implementar este programa. Se vio que existen las condiciones en Guatemala para implementar el programa. En ese momento no pudimos implementarlo como queríamos en ese momento, también la pandemia, etcétera, y nosotros estamos muy interesados en poder ver organizaciones que puedan colaborar con nosotros para poder, digamos, asesorar, etcétera. Entonces, feliz de que nos contacten. Y la última, creo que hay más todavía, más ahí ya no sé, vi las otras preguntas, pero la última que alcancé a notar es yo creo que un poquito más para Constanza, más que pregunta, es una aclaración que debido a la pandemia muchos centros de estimulación temprana privados se vieron forzados a desarrollar metodologías para usar sesiones virtuales y esto en Perú con Little Builders se está evaluando. Es muy buen dato lo que menciona David Orozco. Y también compartirles, y probablemente ahí Constanza quiera adicionar un poco, en estas sesiones de compartir evidencia, vamos a compartir evidencia en desarrollo infantil temprano en un modo amplio, que incluye educación temprana, y que también hay varias evaluaciones, no solo en Perú, sino también en Estados Unidos, en Ecuador, en distintos países que se han realizado de programas que son en línea y de programas que a través de la pandemia se utilizaron, o sea, a través de tablets, a través de distintos mecanismos que se han mejorado y que se han evaluado. Ahí no sé si Constanza, si quieras aclarar algo, pero si no, después también se va a ver en la revisión de evidencia que compartamos. Sí, justo que a todos los que estén participando hoy, pues estén atentos a los mensajes que vamos a estar enviando en los próximos días, justo para tener estas sesiones para compartir evidencia y como mencioné anteriormente, el simposio de compartir también la evidencia que ha generado el asesor científico de nuestro proyecto, con también los académicos que sé que están conectados también hoy, que puedan compartir también los estudios que han hecho. En cuanto a sesiones en línea, se me ocurre ahorita el programa que está implementando United Way en Guatemala, Afinidata, que justamente replica esto de la estimulación temprana con la madre y el niño. Y creo que sí, justamente un RCT sería una herramienta ideal para poder medir y controlar el impacto de estos programas. Em, pero nuevamente esto depende de todo el proceso que tengamos con el mapeo que les enseñé, de empezar a hacer una capacitación y luego el proceso de incubación y luego también que los RCTs que al final ejecutemos vayan de la mano de esta agenda de investigación que delineemos. Entonces, por eso es tan importante contar con su presencia en estos intercambios que vamos a tener y en las presentaciones de evidencia porque nos ayudarán a diseñar esta agenda de investigación que al final pues dictará qué RCTs podamos ejecutar. Acá Gracias, había otra Constanza. pregunta, perdón, aquí había otra pregunta acerca del proceso de incubación y capacitación. Ahorita sí se tienen contemplados que sean presenciales, específicamente también el proceso de incubación, porque sí requiere de un trabajo muy personalizado con el equipo de JPAL y de Prosa. Es una atención muy personalizada a las organizaciones, pero creo que la capacitación también, si hay una demanda que se haga una capacitación en línea, pues podemos también contemplar hacer una capacitación en línea para también las personas que nos acompañan de otros países que estén interesados en este proceso. Ahí preguntan sobre sobre lo de Perú. Creo que ese ya se contestó las dos que se tenían. Ahora otra pregunta es sobre ONU-SIDA. Dice que es un programa en conjunto con 11 agencias y tiene agenda de evaluaciones de impacto a nivel global, regional. Y la pregunta es un poco si
organizaciones que no implementan programas, pero que trabajan en distintas líneas de información, coordinación y abogacía, pueden coordinar con nosotros. Con gusto, yo creo que es un tema de conversar cómo podrían haber sinergias en el trabajo. Entonces, si bien las evaluaciones de impacto que se hagan al final van a ser de programas y se va a trabajar con organizaciones implementadoras de programas. No descartamos en este momento de la capacitación y en el momento de las conversaciones iniciales poder identificar sinergias con otras organizaciones que no son implementadoras de programas, pero que podemos trabajar en conjunto para identificar los programas o para identificar la parte de la agenda de investigación. Entonces, muy importante que si tienen interés puedan hablar con nosotros. No sé si Constanza, si ahí quieres incrementar algo y creo que momento de cerrar porque ya tenemos el tiempo. Sí, justo ya he tenido conversaciones también con organizaciones que son más del perfil de multilaterales que tienen interés en apoyar en prosa y como mencionó Claudia, yo creo que ahí sería de trabajar más en torno a la agenda de investigación para también que no dupliquemos o que no hagamos el mismo tipo de investigaciones, sino que podamos complementar los esfuerzos en cuanto a las evaluaciones de impacto que estamos llevando a cabo. Y también sabemos que, por ejemplo, ONUCIDA tendrá contrapartes o implementadores, que son los que implementan los programas o el diseño de las iniciativas que tienen. Y entonces también si ahí en esa línea ustedes pudieran recomendar a sus implementadores que participen en este proceso de capacitación, pues sería genial. Y solo para cerrar la pregunta de Ruby, sí, a los académicos e investigadores, lo que buscamos hacer es colaborar con ustedes en la agenda de investigación, no necesariamente en el proceso de capacitación o incubación, o incluso que fue algo que no nos adentramos mucho, pero sí estamos buscando también a investigadores y académicos que se puedan unir a la red de JPAL, ya que ahorita pues no contamos con académicos de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, pues sí nos interesa mucho colaborar con investigadores y académicos para que nos apoyen en el diseño de la agenda de investigación, pero sí, no necesariamente para participar en prosa, ustedes como académicos tienen que pasar en este proceso de capacitación e incubación, ¿verdad? Es más dirigida a las organizaciones e instituciones gubernamentales. Muchas gracias. Creo que con eso podemos dar final al webinar y los dejamos como que este sea el inicio de una colaboración más fuerte en Guatemala. Así que estamos contentos por eso. Y cualquier duda, ahí está mi correo también y el correo de Prosa también si quieren mandar cualquier duda es prosa@povertyactionlab.org y el mío es calarcon@povertyactionlab.org. Si tienen alguna pregunta acerca de las capacitaciones y la incubación y no dio tiempo de responder, me pueden mandar un correo. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos.